manejo de flujo en Java, manejo de flujo en Java, flujo por byte y por carácter. Luego pasamos a ver este tema de listas, ¿sí? Que en listas vimos las listas redimensionables que tiene Java, como era el ArrayList, ya la conocíamos, pero después nos presentaron el vector, la clase vector, la clase stack, ¿sí? La clase de listas enlazadas, linked lists, y bueno, eso por una parte, y después ya vimos algo especial que eran las colas y la pila, ¿sí? Una estructura especial de datos que eran las colas y la pila, ¿bien? Y bueno, manejaban un tipo de datos de entrada y salida, ¿sí? Uno manejaba el FIFO, el otro manejaba el LIFO, ¿bien? Eh, bueno, nosotros vimos hice una clase estática manejada por un array, ¿sí? Que pila y cola manejada, pero como se fijaban, siempre hay un puntero, ¿sí? Siempre hay un puntero, siempre hay un puntero señalando el principio o el tope de la pila o el principio o el fin de la cola, ¿no? En eso siempre hay que tener en cuenta que vamos a tener esos punteros, si no, perdemos referencia de nuestro inicio y nuestro final. Bien, y después vimos lo que era HashMap. Bien, nos dieron un ejercicio de HashMap en el cual nosotros ah, hicimos una clase auto donde se podía encender, no se podía encender, le agregamos a HashMap, a una lista HashMap, en la cual el HashMap tenía una clave y un valor, ¿bien? Y después probamos los métodos, ¿no? Los métodos de esa clase HashMap. Bien, eh, bien, se podía agregar, eliminar, podíamos buscar por clave. Vimos algo nuevo como lo que era un for each, ¿sí? Teníamos el while, teníamos el for y apareció algo que era el for each, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso porque lo vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizarlo seguro más adelante o en algún momento lo vamos a utilizar al for each, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Eh, bien, y hoy nos toca ver lo que es recursión. Bien, hoy nos toca ver recursión. Entonces empezamos a ver recursión. Empecemos a ver un poco de la teoría de recursión. Bien, voy a abrir. Ah, bien, voy a traer la teoría. Bien, empecemos un poco. Voy a empezar a leer un poco y vamos a leer. Bien, ¿qué es la recursión? Sí, eh, podemos decir que también es un estilo de programación, ¿sí? Nosotros, cuando definíamos un estilo de programación, cuando vimos eh, la programación orientada a objetos, ¿sí? Vimos la programación orientada a objetos, vimos y dijimos que era también un estilo de programación, pero al final termina siendo un paradigma del lenguaje, ¿no? Entonces, la programación orientada a objetos era un paradigma del lenguaje. Acá en la recursión, no se llama, el paradigma no se llama recursión, sino se llama, eh, se llama funcional, ¿sí? El paradigma que maneja la recursión se llama paradigma funcional. Bien, eh, entonces, eh, ¿qué me dice de recursión? ¿Sí? Esto, tema de recursividad, ¿sí?
vamos a ver, eh, suena algo como que se repite, ¿sí? Vamos a ver ahora un poco la teoría, vamos a leer un poco, y de ahí vamos a ir sacando algunas conclusiones, ¿no? ¿Sí? La recursividad es una técnica, podemos decir, una técnica de programación, un estilo de programación, que permite diseñar algoritmos que dan soluciones elegantes y simples, ¿sí? Entonces, al tener en cuenta esto, cuando hacemos recursión, vamos a ver que las soluciones son más elegantes, más bonitas, ¿no? Que un diseño iterativo donde nosotros vamos colocando for, declarando variables. En la recursión se ve más claro, más limpio, son menos líneas de código, obviamente, pero son más elegantes y simples, ¿sí? Ahora vamos a ver. Es una técnica por la cual un algoritmo se invoca a sí mismo, ¿sí? Para resolver una versión más pequeña del problema original para el cual fue diseñado. Bien, podemos pensar que tenemos una función que resuelve un problema en el cual eh, hay un algoritmo creado ahí y se va a llamar eh, a sí mismo, ¿sí? Y lo que va a hacer es, ese algoritmo va a resolver un problema más chico, ¿sí? Bien, ahora cada idea lo que es divides y vencerás. Nosotros usábamos el módulo uno, el módulo 2 cuando hacíamos funciones, ¿no? Dividíamos nuestro problema en pequeños problemas y ahí usábamos el pie de esta frase, divides y vencerás. Acá, obviamente, en la ejecución se hace pie a esa frase de divides y vencerás. Bien, vamos a ver es que esta definición, vamos a tener, a ver, es una técnica por la cual un algoritmo se invoca a sí mismo, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, a ver, sigamos un poquito más y vamos a ver. A ver, creo que más adelante hay algo. Bien, el diseño de una solución recursiva para un problema P consta fundamentalmente de los siguientes pasos, ¿sí? Hay que tener en cuenta los siguientes pasos, ¿sí? Plantear P de forma que puede ser descompuesto en K subproblemas, ¿bien? Tenemos un P, un problema P, ¿sí? En el cual lo vamos a dividir en varios problemas, P1, P2, hasta PK, ¿sí? En algún momento debe terminar. Eso sí hay que tener en cuenta, en algún momento tiene que terminar, ¿bien? Y bueno, estos pequeños problemas deben ser de la misma naturaleza que el problema original, ¿bien? Tener en cuenta eso, ¿bien? Entonces, van a tener pequeños problemas, ¿sí? Que van a resolver el mismo problema que P, pero más chicos, ¿bien? El segundo paso es determinar el caso base, ¿bien? Que es una condición que no produce autoinvocación, ¿bien? ¿Sí? Hay que buscar el caso base donde nosotros ya directamente devolvemos el valor y desde allí va a empezar a volver nuestra recursión. Bien, a tener en cuenta eso ya lo vamos viendo. Llamada recursiva, bueno, la llamada recursiva y la invocación del algoritmo así. Bien, el valor de los parámetros cambiará en cada llamada, ¿sí? Volviéndolo un caso más sencillo que el anterior, aproximándose en cada llamado al caso base. Entonces, a tener en cuenta los parámetros, ¿sí? Acá lo que van a sufrir cambios van a ser nuestros parámetros, ¿sí? Nosotros voy a tener una función en la cual le voy a pasar un parámetro y cuando ese parámetro llegue al caso base, ¿sí? Va a terminar las llamadas a mi función. Ahora lo vamos a ver. Bien. Bueno, acá hay unas cuantas preguntas
podemos resolverlas mientras vamos viendo, pero en sí, esto es importante, este es el diseño, ¿sí? Acá, bueno, leamos un poco. Para determinar si un algoritmo recursivo está bien diseñado, se puede utilizar el método de la gestión. ¿Sí? Existe una salida no recursiva o caso base. Esto es importante preguntarse, ¿existe una salida o un caso base? ¿Sí? Y recién empezaríamos a diseñar, ¿sí? Vamos a hacer esa pregunta. Esta función funciona correctamente para ella. Bien, cada llamada recursiva se refiere a un caso más pequeño del problema original. Suponiendo que 1 y 2 se cumplen, ¿funcionan correctamente en todo proceso? Bien, esta pregunta es importante para plantearse si podemos aplicar la recursión. Bien, eso hay que tener en cuenta. Bueno, acá da un ejemplo de recursión, una, una lista de números en la cual la vamos a sumar. Bien, entonces, lo que hace acá es, bueno, tengo la lista y me dice sumar los elementos de una lista. Mi problema empieza con 6 números. Después el subproblema P1 va a tener 5 números y el subproblema 2 va a tener 4 y así. El subproblema 3, 3, el subproblema 4 va a tener 2, subproblema 5, 1. Bien, entonces el caso base va a ser cuando n sea igual a 0, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo que se está disminuyendo el tamaño de mi lista, ¿sí? Porque acá empezó con 6 y acá terminó con 1. Bien, a achicar un poquito esto. Bien. Supongamos que nuestro algoritmo lo vamos a llamar sumar lista. Este módulo recibirá como parámetro la lista y su longitud. Bien. Nosotros vamos a tener una función en la cual va a recibir una lista y va a recibir un tamaño. Bien. De acuerdo a cómo se planteó la división en subproblemas P, vemos que vamos reduciendo el 1, ¿sí? La lista quitando siempre el último elemento. Bien. Es decir, cada subproblema lo vamos perdiendo, ¿sí? Pero antes de perderlo deberíamos acumular, ya que queremos sumar todos los elementos de la lista. Entonces, la llamada recursiva queda último elemento más el resto de la lista, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar como recursividad? Nosotros ahí tenemos una lista, bueno, vamos a hacerla así. Bueno, imagínense que están acá los números y vamos a empezar a sacar un número, ¿sí? Va a quedar sueltito acá, me va a quedar lo demás, ¿sí? Van a quedar acá otros, por lo menos voy a hacer 5. Entonces, lo que me dice la recursión es que es fácil, ¿sí? Este número se va a sumar con todo esto, ¿sí? Entonces, este cuadrito se va a sumar con todo lo demás, ¿sí? Ese es lo que me dice acá o lo que es pensado en la recursión, ¿bien? ¿Sí? El último elemento o el primer elemento se va a sumar con todo el resto, ¿sí? Luego, este elemento se va a sumar, ¿no? Se va a sumar con estos 3, ¿sí? Este se va a sumar con estos 2, ¿sí? Este se va a sumar con este, hasta que quede solito este. Entonces, de ahí va a empezar a volver nuestra función, va a decir, bueno, acá es 5, imaginemos que hay un 5, 5 se va a sumar con este valor, que es 2, 7, y vuelve, este es 3, 10, acá es 4, 14, y acá viene ya el final, donde se suma este con todo el resultado del resto, ¿sí? 14 más 10, 24, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al tener idea de eso, bien, del- la teoría esta está en el módulo 3, y módulo 3, módulo 3, clase número 3, ¿sí?
Después de HashMap, ya empezamos a ver recursivo. Bien, entonces, a tener en cuenta esto, es lo que nos dice acá, ¿sí? Es imaginarse esto que es la recursión, ¿sí? Donde tenemos un cuadrito y se va a sumar con todo lo demás, ¿sí? Bien, entonces, a pensar eso, ya vamos a practicar. Bien, bueno, acá le da la función, ya le muestra el ejemplo de una función ya implementada. Entonces, nosotros acá tenemos un public int sumar lista. Bien, bueno, acá hay un error de tipeo nada más. Faltan los corchetes porque una lista es con corchetes y ya usamos array, ¿sí? Entonces acá tenemos el int y corchetes, le pasamos la lista. Y acá tenemos int n. Sí, sí, de la teoría. Entonces acá tenemos int n, este n me indica el tamaño de nuestra lista. Bien, bueno, acá también tenemos una parte, tenemos que un error de tipeo, acá dice t, capaz que era t de tamaño, igual. Bien, entonces iría acá n, cuando n es igual a 0, me va a retornar 0. Bien, me debería retornar, hacer un return de mi elemento. ¿Sí? Voy a pensar si retorna 0. Si es menor que 0, bueno, que retorne 0. Bien, y ahí empezar a sumar, ¿sí? Y miren, saco el elemento, es como acá, ¿no? Sacó sacó el elemento y lo sumó. ¿Pero a qué lo sumó? A la función sumar lista, ¿sí? Y le pasó de nuevo los parámetros, ¿sí? Y acá es donde sufre un parámetro, un cambio, ¿bien? El n va a decrementar, de alguna forma. Empezó en 10, ahora decrementa, ¿sí? Va a decrementar, va a ser 9. Entonces ya a la siguiente llamada, sumar lista, acá el n vale 9, ¿sí? Bueno, como es distinto de 0, no es igual a 0, va a volver a llamar, pero va a decrementar. Era 9, va a ser 8. Entonces va de vuelta, ¿sí? Y va a ir llamando hasta llegar a este caso base. Cuando sea ese caso base, va a retornar 0, ¿sí? Cuando sea n igual a 0, va a retornar 0 y va a volver. Se va a decir, bueno, toma 0 y sumáselo al número tanto, ¿sí? Y así, va a ir sumando, ¿sí? Entonces, primero iba así, después ahora va a volver, ¿bien? Eh, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Porque es algo importante. Entonces, nosotros vamos a plantear un caso base siempre en la recursión. ¿Por qué? ¿Sí? Eh, si nosotros no tenemos nuestro caso base, nosotros vamos a dar un ejemplo de, sí, seguimos con los sumar números, pero imaginémoslos que no le pasamos el tamaño, ¿sí? Imaginemos que pasamos solamente la lista y le decimos, suma, ¿sí? Llamate a sí misma y suma todos los números, ¿sí? Retorname el total, ¿sí? Lo que va a ir haciendo, o va a saltar un error y va a ir sacando elementos, ¿sí? Un elemento, dos, tres, ¿sí? ¿Sí? Va a ir sacando, bien, hasta no vas a saber cuándo cortar, ¿sí? No vas a saber, a ver, estoy pensando el del factorial, perfecto, hagamos del factorial, entonces nosotros ya vamos a ver un ejercicio, más adelante vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer el factorial, por ejemplo, vamos a llamar el factorial de 1, de 5, ¿sí?
Después vamos a llamar el factorial de 4. Después el factorial de 3. El factorial de 2. Y así, así, así. Tenemos el de 0. Después así, así. El de menos 10. ¿Sí? Y en ningún momento paro. ¿Sí? En ningún momento esta llamada se paró. ¿Sí? En ningún momento. ¿Sí? Seguimos. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Mm? Porque no tenemos nuestro caso base. Entonces, nuestro caso base lo que va a indicar es hasta acá nada más te vas a llamar y te devuelve un valor. ¿Sí? Te devuelve un valor. En este caso, en el factorial, nosotros conocemos que el factorial de 0 es 0. Bueno, ya lo vamos a ver, pero conocemos el valor. Entonces, acá va a estar mi caso base y ya no voy a ver estos casos. Bien, hasta acá nomás llegó el factorial. Bien, ¿sí? El factorial de 1 también lo conocemos, ¿sí? Entonces, ahí van a estar mis casos bases. Bien, pero ya no vamos a, sino esto llegaría a ser infinito. Va a llamarse infinitas veces y eso es lo que no queremos. Bien. A tener en cuenta, por eso es tan importante hacer un caso base. Bien. Por eso siempre está el caso base en el cual me va a retornar un valor. ¿Sí? Y después está la llamada recursiva. Eso lo estamos viendo en el diseño de nuestro programa o algoritmo recursivo. Bueno, hay algo importante en el cual se hace siempre cuando hacemos una función recursiva. Hay algo que se llama traza o el seguimiento de nuestra recursividad, ¿no? Entonces, para comprender un poco mejor, nos dice que el algoritmo recursivo es fundamental conocer cómo funciona, ¿sí? La pila de llamada de un programa en ejecución. Eh, bueno, vamos a ver. Entonces, todo programa en ejecución tiene una pila asociada. Bien, a tener en cuenta eso, y la gestión de la pila de llamada la realiza de forma automática. Bien. El compilador realiza la llamada a esta pila. Bien, por lo tanto, el programa no necesita preocuparse de su correcto funcionamiento. Cuando en un punto del programa se llama una función recursiva, se reserva un espacio en la pila para la siguiente información. Miren toda la información que guarda cuando nosotros hacemos una llamada recursiva. ¿Sí? Guarda la dirección de retorno de la función, los parámetros de llamada, espacio para las variables locales y el resultado de vuelta. Bien, todo esto, todo esto, todo esto, nosotros me dice que acá vamos a tener una pila, todo así, bien grandecita vamos a hacer, y así en un cuadro vamos a tener todas esas informaciones, ¿sí? Entonces, diseñar algoritmos recursivos es muy bonito, se parecen, son muy elegantes, van a ver que se hace en forma rápida, pero ocupa mucho espacio en memoria, ¿sí? Toda esa información guarda acá, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Tiene esta memoria RAM y va ahí, guardando información ahí. Todo eso, toda esa información, ¿sí? Después tiene que ir sacándosela, ¿sí? Ya, este parámetro tenía tal valor, este parámetro tenía tal valor, va a tardar un poquito. Entonces, mayormente a veces hacer un programa recursivo no es más rápido que hacer un programa iterativo. ¿Sí? Muchas veces, ¿sí? Van a ver. Bien. Entonces, toda esa información se guarda en la pila, ¿sí? Siempre en cada, me dice que en cada ejecución hay una pila algo así como esto, que guarda toda esa información en la función, ¿sí? Guarda toda esta información la que vimos ahí. ¿Bien? Bien. A ver, sigamos. A tener en cuenta esas cositas. Vamos a ver, bueno, nada. Entonces, nos dan, bueno,
ahora que sabemos cómo funciona un programa en ejecución, pasemos a un ejemplo de la ejecución. Supongamos un programa que calcula el factorial de un número n y sabemos de matemática. Bien, entonces el factorial de n se calcula como n por n menos 1. ¿Sí? A tener en cuenta eso, esta definición traducida en código Java va a ser factorial de n, me devuelve un entero, ¿sí? Y cuando n sea igual a 0, voy a retornar 1. Bien, entonces estaba mal hace rato cuando dije factorial de 0 era 0, no, el factorial de 0 es 1, y voy a retornar el n por factorial de n menos 1. ¿Sí? Acá está mi llamada recursiva, ¿sí? Y el que va a sufrir un cambio, va a sufrirlo, es n menos 1. Bien, eh, a tener en cuenta también que estos parámetros van a quedar, después al final van a quedar igual, digamos. Si vinieron con valor 5, bueno, van a quedar con valor 5. Son parámetros formales, ¿sí? Estaba recordando eso. Y el actual. Bien, a tener en cuenta eso. Bien, bueno, a ver, voy a armar el ruido de las notificaciones. Otra vez los saqué y volvieron a notificaciones de WhatsApp. Ahí. Perfecto. Bien, entonces si asignamos a n el valor 4 dentro de factorial, cada llamada de return n factorial genera una nueva zona de memoria, ¿sí? Entonces vamos a tener nuestra pila, vamos a tener una llamada a cada factorial, ¿sí? Va a ser una llamada a factorial. Cada pila va a llamar a esa función fac, ¿sí? Va a llamar a fac de 4 y la va a poner ahí. Bien, a todas las variables locales, a toda la información, ¿sí? Que tenemos acá. Bien, el correspondiente parámetro actual para esta zona de memoria. Bien, en cada llamada también queda pendiente la evaluación de la ejecución de la expresión, ¿sí? La ejecución del retorno. El proceso 1 se repite hasta que la condición del caso base se hace verdadera. Bien, entonces en algún momento vamos a tener acá el factorial de 3, el factorial de 2, el factorial de 1, y acá vamos a tener el factorial de 0. ¿Sí? Entonces, acá ya me va a devolver 1 y va a empezar a sumar. Ah, entonces el factorial de 2, de 1, va a ser esto va a ser n1 por el factorial de 0. Va a sacar de vuelta acá el factorial de 2, factorial de 2, ¿sí? Va a ser 2 por el factorial anterior, por este factorial, que era 1. Entonces es igual a 2. Va a sacar de vuelta el factorial de 3 y esto va a ser 3 por el factorial anterior, que es 2. Este es igual a 6. Y acá el factorial de 4 va a ser 4 por 6, que es 24. Entonces, así va a empezar a sacar de la pila de lo que nos dice acá, va a sacar n, y después lo multiplica por el anterior factorial. Entonces, de alguna manera podemos imaginarnos cómo va sacando de la pila, o ya directamente podemos hacer algo que se llama la traza, ¿sí? Esta es una traza, mayormente siempre se usa para ver o verificar nuestra recursividad, pensarlo, ¿sí? Si está bien. Lo que se hace es, se coloca el nombre de la función, fac
fag, en este caso, fag, guión bajo R, de 4 va a ser igual a nuestro n, que en este caso vale 4, por el fag R de 3. Bien, y así va a ir bajando. Acá tenemos el fag R de 3, que va a ser igual a 3, del fag de R de 2. Y acá el factorial de 2 va a ser igual al factorial de 1. Y acá va a ser el factorial de 0. ¿Sí? Cuando llega a 0 ya devuelve 1. Ya devolvió 1. Llegó al caso base y me devolvió 1. Entonces, ahí ya empieza a volver. ¿Sí? Acá 1 por 1 es 1. Vuelve. 1 por 2 es 2. Devuelve 2. 2 por 3 es 6. Devuelve 6. Y acá 4 por 6 es 24. Es algo parecido que hicimos acá, empezando a sacar de la pila. ¿Bien? Pero mayormente se usa este estilo para hacer la traza. Bien, bueno, creo que, bien, esto le da a unos mayormente, ¿por qué escribir algoritmos recursivos? Generalmente son más fáciles de analizar, se adaptan mejor a la estructura de datos, cuya naturaleza es recursiva, ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantes. Entonces, a eso de simples, miren esto. Hizo un if y retornó un valor. No es más elegante. Para hacer el factorial, seguro nosotros acá debíamos declarar una variable en la cual se va a llamar un entero factorial. Después vamos a hacer un y e ir multiplicando o restarle, ¿sí? al, a, esa, a ese eh, a ese n y multiplicarlo por el anterior y ahí ya nos daría el resultado, ¿sí? Pero bueno, el problema de recursión es el espacio en memoria, ocupa bastante, van a ver, ya vamos a ver esto. Bueno, hablamos el eclipse y hagamos un poco de ejercicios, o lo hagamos a los ejercicios prácticos, la mayoría. Y bueno, bien, hagamos todos, si tenemos tiempo. Bueno, esto lo dejo acá. Vamos a abrir el eclipse. Bueno, a tener en cuenta eso, para hacer un algoritmo recursivo, hay que pensar el caso base y hay que pensar la llamada recursiva. Bien. Eh, yo le muestro una solución. Mayormente ustedes pueden probar otras soluciones. Otras soluciones, pensarlo ustedes a las soluciones. ¿Sí? Eso en la recursión está muy bueno. Vamos a hacer el ejercicio. Bien. ¿Ah? Bueno, voy a crear un nuevo proyecto. Lo voy a llamarlo recursión 6, de la comisión 6. Y bueno, voy a crear una clase. Lo que voy a hacer es, ustedes pueden, bueno, vamos a crear una clase. Dejo ahí, está bueno, ¿eh? Vamos a crear una clase. Esta, esta clase se va a llamar recursión. ¿Sí? Recursión va a tener un método main. Ustedes lo que pueden hacer es una clase recursión que no tenga y ahí colocar
Jesús. Sí, a ver, está congelada. ¿Ahora se ve o no? Vamos a ver. ¿No? Mm, Vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir. Bien. Ahora, sí. Bien. Entonces, cargamos el Eclipse, el ID del Eclipse, y creamos un proyecto y una clase de recursión. Sí, yo lo voy a hacer con un método main, o ustedes pueden hacer una clase de recursión donde van a colocar todos sus métodos acá. ¿Sí? Pueden colocar un conductor y colocar todos los métodos y hacer llamados. ¿Sí? No hacemos directamente, como no hay alguna relación entre los ejercicios, lo que vamos a hacer es crear métodos estáticos, eh, y empecemos. Bueno, el primer ejercicio que nos daban era, dado un número binario entero expresado en base 10, devuelva su equivalente en base 2. Bien, entonces acá voy a colocar eso acá. Entonces vamos a pensar un caso base, eh, esto de transformar un número en base 10. ¿Sí? Entonces, nosotros en binario, ¿qué conocemos? El estudio. Mm, Pantalla 2. Ahora, bien, entonces nosotros vamos a tener acá el número. ¿Cómo convertíamos un número binario? Nosotros el caso base que vamos a tener es el 1 y el 0, ¿sí? Como caso base, ¿sí? Nosotros conocemos el valor de esos dos números en binario, ¿sí? Pero no conocemos del 2, ¿sí? Podemos decir que es el 1, 0, podemos devolver el 1, 0, pero vamos a ir viendo. Bien, tenemos public, static, int, y acá vamos a colocar binario, ¿sí? Entonces acá en binario lo que tenemos es, le vamos a pasar un entero que va a ser mi número en base 10. Bien, bien, eso por una parte. Bien, ahora vamos a hacer la llamada a mi caso base cuando si num, si num es igual a 0, o num es igual a 1. Si es igual a 1 o a 0, ¿qué va a hacer? Va a retornar num. Bien, en algún momento va a llegar a ser 0 o va a llegar a ser 1, ¿sí? Este número. Porque lo que vamos a hacer es una división reiterada, ¿sí? Nosotros sabemos hacer la división reiterada. Entonces, por ejemplo, el 5 dividido 2 le va a dar de 2 y va a sobrar 1, ¿sí? Y así vamos a ir dividiendo. Es una, ¿sí?
Bien, bueno, salió más o menos eso, ¿eh? Entonces, acá ya directamente va a ir devolviendo. Si en algún momento, cuando es 1, ¿sí? El num, ve que acá ya este es el num, cuando es 1 va a devolver num, ¿sí? Entonces devuelve un num y lo va a ir o lo podemos concatenar o podemos, ya vemos, acá la solución que me presentaron es ir multiplicándola por 10. Entonces, si la vamos multiplicando por 10, cuando es 1 por 10, bueno, a ver, veamos. Vamos a preguntar si acá también, en realidad, acá esto me deja dudas, pero bueno, me pregunta si num es distinto de 0. Bien. Es distinto de 0, vamos a calcular, vamos a hacer un return de num por ciento 2, que es mi resto, y esto lo vamos a multiplicar por, o lo vamos a sumar, más binario y num, ¿sí? Num dividido 2. Bien. Entonces, acá eh, hacemos el cociente. Entonces acá lo que está haciendo esto es dividir 5 dividido 2. Bien. Entonces me devuelve esto en algún momento acá. Ya el parámetro sufrió es, bien. Acá le va a pasar 2. Bien. Le va a pasar 2, pero a eso lo voy a multiplicar por 10. Bien. Está buena, pero acá había problemas. Ayer no calcula el número binario de un número muy grande. Pero bueno, habría que ver. Entonces, de alguna forma, nosotros podemos, en vez de hacer esto, podemos ir concatenándolo, ¿bien? Concatenando el resultado, el por ciento, ¿sí? Ir viendo. Además, nosotros tenemos, ¿sí? En uno de los ejercicios anteriores, no recuerdo bien, pero creo que en uno de los prácticos vimos, bueno, está perfecto, vimos binario en iterativo. Bien, eso hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, mi caso base va a ser cuando sea 0, 1, me va a devolver 1. O me va a devolver el número en realidad, ¿sí? Me va a devolver 1 o 0. Bien. Y después, si no, va a llamar. Bien. Vamos a ver, vamos a probar. Esto es solamente el binario. Vamos a probar. Ah, está bien. Está perfecto. Ah, no lo llamé nunca. Entonces acá se hizo, vamos a llamar a binario, no sé, de algún número, 5 en este caso. Y lo que vamos a hacer es el atrás. Bien, bien. Entonces es 1, 0. Vamos a hacer una traza. Bien, vamos a hacer alguna traza. Y vamos a ir siguiendo el seguimiento de esto. Bien, lo que vamos a hacer es acá colocar binario de 5, ¿sí? Que va a ser igual. Lo que nos decía acá en la teoría, ¿sí? Cuando hacemos la traza, hacemos binario de 5 y eso va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? A esto. Bien, entonces va a ser igual a esta parte, ¿sí? Pero esta parte ya la conozco, que es 5 por 102 me va a dar de 1, bueno, me va a dar de 1 más binario, y acá esta partecita nosotros lo que hacemos es num barra 2,
que me va a devolver 5 dividido 2, me va a dar de 2, ¿sí? Y a eso lo multiplicamos por 10. Bien. Entonces, acá hago mi llamada recursiva. Entonces, de alguna forma yo debo llamar de vuelta a binario, ¿sí? Binario de 2. ¿A qué va a ser igual binario de 2? Va a ser igual a 2 dividido 2 es de 0, creo que ahí lo hice mal, más binario de 1, ¿bien? Por 10, ¿bien? Y acá vamos a poner binario de 1. Y acá es donde yo ya conozco mi caso base, ¿sí? Lo que me dice mi caso base es, cuando sea igual a 1, retornarme el num. ¿Cuál era num? Era 1, el parámetro 1, ¿bien? Entonces de acá va a empezar a volver, ¿sí? Ya va a empezar a volver. Tengo el resultado acá 1 y lo pone acá. Donde dice binario de 1 va a poner 1, ¿bien? Entonces va a ser esto, va a ser 0 más 1 por 10, ¿bien? Entonces tengo 1 por 10, son 10, más 0, queda 10, ¿bien? De ahí va a ir retornando acá, ¿sí? Donde dice binario de 2, voy a poner 10. Entonces, 1 más 10 por 10, ¿sí? Entonces, esto me va a dar 100 más 1, va a ser igual a 101, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. Podemos seguir esa en nuestra traza y tenemos el 101, ¿bien? En realidad no es el 101, sino el 101, ¿bien? En binario, ¿sí? Entonces, el 5 en binario va a ser el 101. Y así podemos hacer nuestra traza, ¿sí? Podemos ver la traza de 7, ¿bien? La traza de 7, ¿bien? Podemos ver que no va a dar el 111, ¿bien? Entonces, vamos a hacer la traza de 7, binario de 7, igual, va a ser igual a 7 dividido 2, el resto es 1, porque acá calculamos el resto, ¿sí? Hacemos 7 por 102, y eso me va a devolver el resto, más binario, ¿de qué? De 7 dividido 2, que es de 3, ¿sí? 3 por 10. Y así vamos de vuelta. Vamos a llamar a binario de 3, que eso va a ser igual a 1 más 1 más binario de qué? De 1, ¿sí? Porque 3 dividido 2 es de 1 y el resto es 1, ¿sí? Por 10. Y acá vamos de vuelta a llamar a binario de qué? De 1, ¿sí? Y este ya lo conocemos. Este es mi caso base, así que acá voy a poner 1, ¿bien? Entonces ahí va a empezar a volver, ¿sí? Va a empezar a volver ya mi llamada recursiva, va a volver. Donde dice binario de 1, voy a poner 1. Entonces, acá coloco igual, 1 más 1 por 10. Este es igual a 11. Donde dice binario de 3, voy a poner 11, ¿sí? Esto es igual a 1 más binario de
perdón, 11 por 10. 11 por 10 es 110, más 1 son 111. ¿Sí? Bien, entonces, este es el resultado de nuestra traza. Y como vemos acá, me da el 111 o en realidad es el 111. Bien, se dice así. ¿Sí? Algún problema que tuvimos o tuve es probar un número muy grande. ¿Sí? Por ejemplo, el 1000 no es muy grande. El 1000, perfecto. ¿Sí? Habría que verificar si es correcto esto, ¿no? ¿Sí? Eh, pero cuando puse 10.000, me tiró este número. Bien. Entonces, capaz que en alguna llamada o en algún momento esto se pierda. Empieza a sumar o restar o hacer algo diferente. Entonces, a tener en cuenta eso, eh, para que, mm, bueno, tarea para ustedes capaz es mejorarlo o si no, ver, digamos, de concatenar, ¿sí? En vez de hacer esto, de ir viendo ir sumando los dígitos o teniendo cuidado los dígitos, lo que vamos a hacer es, el lugar de la unidad, de la decena, es concatenar, digamos, ¿sí? Concatenar, tener una variable binario y lo vamos a seguir concatenando, ¿sí? Pero bueno, tarea para ustedes es hacer o mejorar esto, ¿sí? Ver, ¿sí? Y después me dicen cuál es el valor en binario de 10.000. Bien. Eh, bueno, esa es alguna forma de ejercicio. Si le hicimos una traza, siempre vamos a hacer una traza, siempre vamos a hacer eh, el caso base y después va a tener la llamada recursiva. Bien, entonces había unas preguntas que decían que si la función esta se adaptaba al problema. Bien, como ven, no está solucionando casi todos los problemas, pero funciona. Por lo menos hasta antes del 10.000, por lo menos sabemos convertir los números binarios antes del 1000. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Eh, vamos a hacer acá ya el ejercicio 2. Vamos a hacer el ejercicio 2 y algo que nosotros sabemos, ¿no? Que es la potencia, ¿sí? La potencia de un número, ¿sí? Nosotros podíamos hacer la potencia de un número, podemos multiplicarlo varias veces, tantas veces me diga la potencia. Si tenemos un número 5 elevado a la 10, lo vamos a multiplicar 10 veces, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo recursivo, vamos a ver, y vamos a hacer un método público, estático, ¿sí? Static. También me va a devolver un entero, puede devolver un double. Pueden trabajar con el tipo de datos que más se adapten, ¿no? ¿Sí? Yo por ahora voy a hacer entero porque es lo más fácil nada más, ¿sí? Para mostrar. ¿Bien? Potencia. Y acá le voy a pasar base, un entero, base, bien, coma, y le voy a pasar el int, que va a ser, puede ser b, porque acá me dice dado dos números, b y e. Bien, vamos a hacer b y e. Perfecto. Vamos a hacer acá. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es ver el caso base de potencia. ¿Sí? Cuando conocemos o cuál es la potencia que siempre conocemos. ¿Sí? Capaz que el de eh, un número elevado a la 1 es sí mismo, puede ser ese. ¿Sí?
puede ser también un número elevado a la 0, me da resultado 1. Bien, vamos a tener varios casos base, pero en sí el que más se adapta es un número elevado a la 0 que me devuelve 1. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahí es multiplicar, ¿sí? Y el 1, cuando nosotros multiplicamos por 1, no me afecta mucho, digamos, ¿sí? No afecta en nada, digamos, es neutro en la multiplicación. Entonces, a tener en cuenta eso, vamos a decir que acá en la potencia, el caso base es, eh, es E, cuando E sea igual a 0. Va a dejar de hacer mi llamado recursivo cuando sea E igual a 0. ¿Sí? Ahí va a ser dejar de llamar la llamada recursiva y vamos a poner return 1. Perfecto. Entonces, cuando E sea igual a 0, yo voy a retornar 1. ¿Sí? Ya se imaginan acá, más o menos, mi llamada recursiva lo que vamos a hacer. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es retornar la multiplicación. Bien, vamos a multiplicar P por potencia, ¿sí? Por potencia. Bien, pero acá hay que, pasamos a B normal, porque lo vamos a necesitar sin modificar. Perfecto. Deme en 2 segundos. Bien, entonces ponemos como parámetro el B normal, no lo vamos a modificar, porque nosotros necesitamos, si es un 5, quiero ver la potencia, nosotros vamos a hacer 5 por 5 por 5 por 5, ¿sí? No se modifica, si lo llegamos a modificar, me va